alcanzaremos! ¡No te escaparás! ¡Corre, Forrest! ¡Corre, Forrest! Buenas amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Bueno, hoy traemos de nuevo a estas personalidades del mundo de la cultura súper interesantes para hablar con nosotros o conmigo, ¿no? En este podcast Corre, Forre, Corre. Bueno, hoy traemos a una persona que sinceramente admiro mucho porque soy seguidor de su canal desde hace mucho tiempo. No sé si me atrevería a llamarte booktuber porque es una palabra que se ha desprestigiado totalmente, pero vamos a decir youtuber de análisis y reseñas de libros, sobre todo de terror. Bueno, yo creo que casi exclusivamente de terror. Bueno, ¿y a quién más traigo aquí? Sino al grandísimo Conde de Betancur, alias Francisco. Más bien al revés, ¿no? No, para mí tu personalidad real es esta, ¿no? Digamos, no, es una pequeña broma. En todo caso, Francisco, o no sé si quieres te llame Lord Betancur, te puedes presentar a mi público si quieres. Sí, dejámosla en solo Conde. Pues, ¿qué tal, chicos del podcast de Corre Corre? Soy Francisco Negrete, como me acaban de presentar, alias el Conde de Betancur. Soy más que a lo mejor booktuber. Yo me gusta decirme como divulgador de libros de terror, videoblogger, porque pues básicamente es lo que hago, ¿no? Recomiendo las lecturas que voy haciendo cada cierto tiempo y pues se las comparto con el hecho de que pues ustedes también las disfruten como yo las suelo disfrutar también. Sí, sí, bueno, y bien que las transmiten, porque hay que hablar que en tu canal, o sea, no son simplemente reseñas y análisis de estos típicos se hace, sino que están muy bien profundizados, ¿no? En algunos incluso te metes en discusiones teológicas, sociológicas sobre los libros, sí, la verdad es que es un nivel de vamos a decir, de profundización, de análisis de los textos que no se ve muy generalmente en YouTube, ¿no? Digamos que no es lo típico, ¿no? que uno suele encontrar por ahí, y la verdad es que muy agradecido con eso, desde luego. Y bueno, el caso es que tu tópico, o de lo que tú sueles hablar, más que nada es de terror, de literatura de terror, y por ahí quisiera empezar, ¿no? Preguntándote cómo empezaste tú en general con la literatura, y sobre todo, ¿en qué momento de tu vida te dio por la literatura de terror? Sí, bueno, pues básicamente yo comencé con la literatura desde el punto en el que yo aprendí a leer en la escuela primaria. Ahí en la escuela primaria, pues aquí, bueno, para tu público, yo soy aquí de México. Entonces, por allá en los años principios del 2000, finales de los 90, había una biblioteca que el gobierno lanzó que se llamaba, pues ahora sí que Libros del Rincón, donde eran pues cuentos de literatura infantil, pero que hacían que tú te empezaras a adentrar en todo esto. Entonces yo me acuerdo que la maestra que me había enseñado a mí a leer, pues nos dejaba cada 8 días que nos lleváramos un libro a casa para comenzar con esta parte, y fue ahí de donde nació. Aparte que yo siempre tenía curiosidad porque, bueno, en mi familia todas ya pues, eran personas ya más grandes, pues mis hermanos, de hecho mi hermana me lleva 10 años, o sea, la que es una arriba que yo, me lleva 10 años de diferencia, entonces veía que ya todos sabían leer y todo, y pues es algo como que yo decía, yo también quisiera saber leer. Y ya cuando aprendí, pues esa curiosidad o esa necesidad, como que se me fue atenuando, ¿no? Y pasó pues el tiempo, cada viernes pues yo me iba aventando estos libros pues de literatura que nos proporcionaba el gobierno, y uno de ellos precisamente pues era la novela de Frankenstein, muy recortada para estudiantes, y fue ahí donde nació en cierto sentido. Ya después editoriales baratitas que hay aquí de México, esas de divulgación, tuvieron un puesto afuera de la escuela, y mi mamá pues me compraba leyendas del México colonial, que por lo regular pues
tiran mucho por el terror, que La Llorona, que La Mujer Errada. Entonces también fue donde yo ahí comencé. Aparte que en mi familia pues sí también nos da mucho por este gusto del terror. Por ejemplo, pues mi mamá, tal vez ellos no leen mucho, pero sí les gustaba ver mucho cine, muchas películas, y a mi mamá le encantaban películas de terror, sobre todo las del cine de oro, bueno, de la época dorada del cine mexicano, de estas de blanco y negro, mexicanas, que el vampiro, que la mujer lobo. El fantaterror hispanoamericano, ¿no? Por decirlo así. Sí, y de ahí empezó todo esto. Pero sí yo me decanté más por la literatura porque era una experiencia pues muy diferente. Ya fue pasando el tiempo, pues tú sabes cómo es aquí en Latinoamérica, cómo es aquí en Hispanoamérica. Bueno, no teníamos muchos recursos, los libros generalmente son caros, entonces yo me tenía que conformar con estas ediciones baratas, con lo que había en la escuela, pero a mí me ayudaba mucho. Sobre todo, te comento, yo de niño tenía el problema que era tartamudo, entonces leer en voz alta a mí me ayudó mucho a controlar ese problema, que de hecho no sé si se ve ahorita o en mis vídeos, que ni se nota o se percata que yo era tartamudo, pero... Vamos, todo lo contrario. Tienes además que yo he visto hoy mismo estoy repasando los videos más antiguos y los videos modernos, y además que aparte de que siempre has tenido como esta locuacidad, ¿no? Que esta capacidad de hablar tan bien, además tan claro, todo diferente a mí, que me enrollo más que... Pero también me he dado cuenta que tu voz incluso se ha ido engrosando, ¿no? Se ha vuelto un poco más baja, más grave, y claro, en ese sentido, pues, admirar, o sea, si ya mi admiración por tu capacidad de análisis ya ni te digo por la capacidad de narración que tienes, que es muy, la verdad, muy, por decirlo, muy elegante, ¿no? Muy bien, bueno, muy bueno, ¿no? Por ponerlo en palabras que a lo mejor no controlo muy bien. Es parte de crecer, Timmy. Sí. Es básicamente eso. No, pero sí. la verdad está muy bueno, sí. Entonces fue básicamente, bueno, pues eso, y ya me empecé a meter de una manera más seria en la preparatoria. En la preparatoria pues estaba la clase de literatura, entonces pues la maestra de ahí, que comúnmente, de hecho, fíjate cómo fueron las cosas, terminé trabajando para la misma organización de preparatorias en donde yo estuve, entonces ahora es mi colega de trabajo. Entonces esa maestra en la clase de literatura pues nos ponía a leer un libro cada mes. Entonces fue ahí donde, bueno, también comencé yo a leer más autores como Edgar Allan Poe, a Lovecraft, fue donde yo lo descubrí, los mitos de Cthulhu. Y de entre todos ellos había como una tipo de herencia, no sé si te has fijado que a veces en las familias se van heredando los libros. Entonces en la familia de mi mamá, que de hecho mi mamá es la que se apellida Betancourt, y ya de ahí pues yo tomé el seudónimo, como que arreglándolo entre el conde de Lautremont, pero el conde de Betancourt, sí. Entonces más o menos fue ahí. Y bueno, de las herencias habían 2 tomos de la Divina Comedia, grandes. Luego cuando haga la reseña se los voy a mostrar, grandes en pasta de cuero, con ilustraciones de Gustavo Doré, y cada uno de los versos del poema como que venía desglosado, traía notas para que pues la gente lo pudiera entender más fácil. Entonces yo me acuerdo que esos libros yo se los llevé a la maestra y le dije, ¿sabe qué? Yo voy a leer estos libros, y pues como que no me la quiso creer, pero ya al final del día, cuando vio que sí pude, pues fue como que me alentó, y esa parte sirve, sí, pues sirve bastante. Te digo, ya por cuenta propia empecé a descubrir a Lovecraft. Siempre me ayudaron también lo que fue a las ferias del libro que se hacían aquí en la ciudad. Desde muy chico me metían a los talleres, que pues precisamente también por lo del problema de tartamudeo que tenía, me metían a los talleres, a mí me gustaban, y es algo que sigo haciendo cada año. Y yo me acuerdo que ahí fue cuando conocí a Lovecraft. Había unas ediciones muy baratas, de estas ediciones que te digo, pues económicas. Y pues yo las empecé a comprar todas las que podía con el escaso dinero que mi beca o lo que me daba mi papá me podía permitir. Y entre todos ellos, el único libro que me había faltado era el de Las Montañas de la Locura. Pero después fui a otro puesto y vi que era una edición totalmente distinta a las que yo conocía, más cara, y dije, bueno, ¿por qué está más caro que este que me cuesta 20, 30 pesos a este que me está costando 200? Dije, no tiene sentido.
Pero ya cuando lo compré, lo vi que el libro era distinto y fue cuando me percaté que era el de Valdemar. Yo sin saber dije, ya después años más tarde dije, son el de estos individuos. Bueno, sí, bueno, mencionar eso, que tú también tienes como, vamos a decirlo, en tu canal sobre todo hay reseñas de ediciones de Valdemar, que yo no conozco muy bien esa editorial, pero más o menos por oídas, por gente que está muy vinculada también al tema del terror, parece que son, al menos en su edición gótica, creo que se llama, los que más tiran por ese lado, ¿no? En Hispanoamérica del terror, a recuperar, digamos, literatura que por ahí en Hispanoamérica no es tan conocida, por el mismo Lovecraft, ¿no? En sus colecciones. Yo también creo que William Hobson por ahí también está, ¿no? Ashton Smith, si mal no recuerdo, creo que es Valdemar la que pilla Sotique y no me acuerdo cómo se llama la otra. Sí, pero en general, digamos que en tus análisis, ¿no? Siempre como que tienes esa vinculación con Valdemar. No sé si tienes algún tipo de relación con alguien de Valdemar que te deja reseñar primero los libros, pero vamos, me encantan sobre todo estas ediciones que sueles mostrar en tu canal, pues son, además, las portadas son maravillosas, el color negro, las tapas, todo me gusta muchísimo. Lástima, yo no puedo comprar aquí mucho de eso, la verdad son caritos. He estado viendo en internet y están carísimos. Se pasan. Sí, y de hecho fíjate que eso que me comentas con lo de Valdemar pues va enlazado con tu otra pregunta de cómo comencé a hacer yo las reseñas de los libros, cómo se me ocurrió la idea. En un video había comentado cuando hice las canciones de pues del género del metal y del industrial que se basan en Lovecraft. Yo antes había comentado que tenía un blog donde hablaba pues precisamente de la música que a mí me gustaba, y al canal de YouTube que es y que sigue siendo también pues mi cuenta personal, también aparte de subir los vídeos veo pues contenido. Sí, perdona que te interrumpa, que tu canal de YouTube tiene 14 años, ¿eh? El primer video que vi tenía 14 años de antigüedad, y luego, vamos a decir, 7 años después, me parece, comenzaste con los análisis de libros, reseñas, ¿no? Las reseñas, sí. No, de hecho, ese canal era bastante más antiguo, te digo, tiene desde el 2007, cuando yo estaba en secundaria, pero te digo, era básicamente más personal, y ya ves que en ese entonces, cuando YouTube apenas estaba surgiendo, o lo típico que se grababa, ¿no? Gameplays y todo eso. Entonces yo me acuerdo que de los videojuegos que a veces disfrutaba, pues grababa mis partidas y las subía, y básicamente era eso. Y también subía algunas de las canciones de la música que a mí me gustaba, cuando antes en YouTube no había tanto problema con eso. Ya ves que de un tiempo para acá se pusieron muy estrictos, y pues yo las subía. Pero entonces me di cuenta que, bueno, ya lo de Valdemar surgió precisamente en una feria de libro. No sé si viste sobre mi opinión sobre la colección gótica, precisamente de Valdemar. No. No, es que es un video de larga duración, como de media hora. Y bueno, para resumírtelo, ahí yo comentaba que en una feria de libro, precisamente, yo había ido, curiosamente, a donde había comprado el de Las Montañas de la Locura, y había visto una selección de cuentos de Mary Shelley, de las editoriales baratitas, pues que yo leía, te digo, cuando era estudiambre, pues nada más estaba Frankenstein. No estaban los otros cuentos de Mary Shelley, y Frankenstein, no sé si recordarás, hace unos momentos, fue de los primeros libros que yo tuve la suerte de leer. Sí. Entonces, yo quería conocer más trabajo de Mary Shelley, y cuando miré el de cuentos góticos de Valdemar en ese puesto, pues yo lo quise comprar. Desgraciadamente, te digo, pues era una época donde aún era estudiante, todavía estaba en la universidad, no tenía un trabajo más o menos, sí, que me permitiese comprar ejemplares, y lo adquirí con muchos trabajos. De hecho, ese libro, yo tenía un libro de mecánica de la universidad. Ante todo, yo soy ingeniero en mecatrónica, o sea, yo no tengo nada que ver con literatura. Nada que ver con literatura, o sea, yo soy ingeniero en mecatrónica, y yo le había comprado a una compañera de la universidad
el de mecánica de materiales, de Gear, la 7ª edición, porque, bueno, en la carrera es más fácil estudiar con el libro físico que estudiar con el libro, pues, en digital, desgraciadamente, porque es más fácil, pues, acceder a los temas, a las páginas. Y entonces, pues yo vendí ese libro a un compañero que estaba semestres más abajo, y con lo que él me pagó fue cuando yo compré el de cuentos góticos. Y ya después de verlo, pues de saborearlo, de leerlo, de disfrutarlo, dije, no manches, estos libros están a otro nivel, muy, muy independientemente de las ediciones baratas que yo compraba, de los libros económicos que pues yo solía leer. Dije, esto es otro nivel, tomando en cuenta todo lo que tú decías, o sea, que las tapas duras, las imágenes de cubierta, las traducciones, era otra cosa. Y bueno, veo de repente comentarios, no quiero también decir nada fuera de lugar, pero sí a veces en Facebook ves comentarios que dicen, es que la gente se encandila con estos libros, que ya está, ya hasta términos despectivos, que Valdemar Lovers y no sé qué tanto más lanzan. Pero si tú tomas en cuenta pues un muchacho como yo en ese entonces, que todavía tenía como 20 y tantos años, que venía de leer libros en unas, pues, ediciones algo paupérrimas, muy humildes, y luego te metes con esto, pues sí es un cambio muy contrastable, y sí te encandilas. Son ediciones, a ver, yo he llegado, digamos, a decirlo así, a tocar ediciones digitales, no legales, de Valdemar. Y sí, la verdad, por ejemplo, las traducciones son magníficas, ¿no? Por ahí. Y bueno, además de eso, los prólogos, las notas a pie, yo creo que, o sea, independientemente de lo que uno pueda creer, de las editoriales o tal, para mí, y además por los videos que he visto también que has hecho de las ediciones, yo creo que Valdemar es una editorial que tiene un prestigio, o por lo menos se ha ganado un prestigio, o sea, de manera sólida, ¿no? Por todo lo que ha aportado y bueno, la seriedad, por decirlo de alguna manera, en sus ediciones. O sea, yo sinceramente no entiendo el hate. Yo he estado, por ejemplo, con ediciones de Lovecraft, ¿no? De traducciones de esta chapurrera, y la verdad, ¿sabes? A veces no sé si ese fue el mismo Lovecraft de su mano que lo escribió. Pero bueno, perdóname ese chiste amante de Lovecraft. No, pero es que es en serio. Y es que lo que pasa también aquí es que, por ejemplo, estas ediciones humildes, baratas, pues ves que básicamente se enfocaban más en distribuir literatura clásica, pero de manera general, o sea, no se dedicaban enteramente a un subgénero. Y como tú lo acabas de mencionar hace un momento, pues el subgénero fantástico, el terror, el horror, o sea, todo lo que conlleva, es un género marginado. Tú ves a grandes, pues, escritores que no hablan de momento no los tengo aquí, no los recuerdo, pero si tú buscas referencias de escritores reconocidos, grandes premios Nobel y todo ese rollo, no se expresan bien el subgénero fantástico. Sí. Es muy marginado. Está muy bastardeado y cosa rara, porque en Hispanoamérica sobre todo hay escritores de género. Bueno, no se lo quieren encajar en género de terror, pero lo son, por ejemplo, o fantaterror, como yo lo generalizo ya. Por ejemplo, Borges. O sea, hay cuentos de Borges que no es que sean terror o fantástico en exacto, pero tienen cuestiones, elementos, juega también con la metafísica y todo esto. Y para mí Borges, pues, se lo podría englobar allí, aunque obviamente rompe los moldes, ¿no? Borges es único. Igual con Rulfo, o sea, Pedro Páramo. Hay fantasmas, una ciudad que casi que revive, ¿no? Una cuestión fantasmal de desconstrucción del tiempo, ¿no? En todo ese sentido. Y bueno, pero lo elemental es que podría llamarlo una historia de fantasmas, ¿no? Casi. Y sin embargo, como te atrevas a poner, emparentar a alguno de estos grandes escritores, o Octavio Paz también, si mal no recuerdo, con el de Aura, el de Aura, claro. Sí.
¿No tiene también uno que es de vampiros, él, si mal no recuerdo? Si mal no recuerdo, sí, también, pero no lo tengo de momento. Sí, yo también lo tengo. Sé que tiene uno que creo que se llama tal cual, vampiro o algo así. Y claro, como se te ocurra decir, no, que ellos estos escritores han cursado el género del fantaterror, vamos, te crucifican 10 veces, no, eso es porquería, no sé qué. Igual le pasa, por ejemplo, al género de la novela negra policial, que yo soy también fanático, que es un desprecio total que tienen los críticos de alta literatura, ¿no? Por ella, por decirlo. Pero sí, bueno. Sí. Entonces, la parte es esta, de hecho, ya que tocamos el tema, por ejemplo, de Rulfo y su Pedro Páramo, creo que si mal no recuerdo, él mismo llegó a comentar, o se llega también a comentar, que nada tiene que ver con el terror, pero la gente lo asocia por el escenario, como tú dices, surrealista, de lo extraño. Entonces, eso es un poco complejo, ¿no? Sí, sí. Yo tengo que decir que yo con las declaraciones de los autores sobre sus propias obras, a veces soy escéptico, porque dicen cosas que no tienen, no tienen asidero. Eso sí es cierto. Sí, pero bueno, perdona que te interrumpí. No, sí, pero sí, comentas puntos muy verídicos. A veces ni el mismo autor sabe ni qué diantres escribió. De hecho, si tocamos a Juan Rulfo, bueno, pues él mismo dice que fue hasta como un viaje de lo que se aventó, cuando a él le gustaba, de hecho, más la fotografía, pero estamos ya metiéndonos en otro tema. Y de hecho, lo que comentas en Hispanoamérica del subgénero fantástico, pues sí, es muy marginado. Y ver una editorial que de alguna manera el terror lo imprimía, lo distribuía de una forma seria, fue lo que yo dije, pues una editorial de lo que a mí me gusta, o sea, de lo que a mí tanto me llama la atención. Y después me metí a su página web, a su página de internet, y empecé a ver todo el catálogo, todas las, todo lo que tenían, y dije, imprime mucho terror, y son cosas que yo desconozco. Entonces fue donde yo me empezó pues, a maravillar, y dije, pues de aquí voy a aprender más. Y fue, pues ahora sí que mediante lo que yo me enganché. Ahora, la idea para poderlos, para hacerles las reseñas y todo, se debió a que en ese entonces no había tantas reseñas. O sea, quien me diga, no, sí es cierto, se veía, no es cierto, no había. O sea, tú búscate videos, como tú dices, de hace unos 7, 8 años, reseñas de Valdemar había pocas, si no es que no había ninguna. Bueno, y de terror en general, salvo unos cuantos canales en inglés, no había casi nada. O sea, de análisis de textos, o sea, de reseña de libros en general, hace 7 años no había nada. Y de libros en español como Valdemar, no había ninguna tampoco. O sea, en ese caso sí fuiste un innovador, ¿no? Como quien dice. Aunque en cierto modo, sí, Valdemar ya tenía todo, bueno, pues ya tenía una serie de frikis detrás, que le seguían el paso desde hace unos años, porque Valdemar ya es vieja. De hecho, básicamente es como del 80 y tantos, 89, 88. Pero sí, ya tenía una base establecida, pero no había quien lo refiriera tan así, pues, en YouTube. Entonces yo dije, bueno, falta esto, faltan reseñas, yo tengo esta cosa, tengo bastante tiempo libre porque acababa de salir de la carrera, de la universidad, me acababa de graduar, en lo que me llamaban de los trabajos, que iba a dejar mi currículum y todo. Pues era cuando yo empecé a hacer las primeras reseñas, la de Lovecraft precisamente. Y ya, tomé el modelo de cómo a veces se analizan los videojuegos. Ya ves que hay análisis de videojuegos y todo. Entonces yo tomé ese modelo y pues ahora sí que lo tropicalicé a lo que era las reseñas de los libros. Y pues mira, ciertamente a lo mejor no tengo el gran alcance que a lo mejor tú esperarías, o que muchas veces esperarían, pero es porque yo me dedico a un tipo de género en específico, y como tú lo acabas de decir, a lo mejor mi manera de hablar o mi manera de expresar pues el contenido quizás a veces no es muy amigable. Soy bastante serio, si te fijas, al momento de referirlo, y a lo mejor eso puede ocasionar ciertas pues cosas, ¿no? Yo sinceramente no, o sea, no tengo, bueno, quizás también por mi gusto propio, pero no tengo ningún problema con tu manera de analizar. Y de hecho, lo que particularmente veo es que es o sea, los análisis son muy profundos. Sobre todo algo que me agrada
que es que no te metes tanto en la vida personal del autor, que a veces ese tipo de análisis están bien, porque dan pistas sobre las ciertas características que se pueden ver del trasfondo del autor en la obra, pero a veces como que se abusa, ¿no? Y como que se quiere significar demasiado la vida del autor y casi se quiere ver la vida del autor en un texto y se pierden matices, se pierden muchas cosas. Y yo no sé, bueno, yo sinceramente no entiendo por qué no tiene más alcance, porque la verdad es que me parece un canal con muy buena calidad, pero bueno, cosas de la vida, no siempre los mejores son los que llegan a todo el público, hay que ser claro, ¿no? A lo mejor algo más histriónico, nervioso, ¿no? Hola amiguitos, ¿qué tal están? Aquí vengo a presentar este libro. Eso, es que es eso, sí. Sí, porque, o sea, yo el canal, yo las reseñas lo hago como me da la gana, o sea, yo no sigo a veces las recomendaciones que dice YouTube o sea, como eso que resaltas de, hola amiguitos, soy tal, y no, o sea, yo no hago nada de eso. Y aparte también la otra cuestión, tú me comentabas que si tenía yo algún trato con Valdemar o con alguna de las editoriales. Tengo agregados a ciertas personas de la editorial a mi Facebook personal y todo, pero no sé si se deba a que ellos estén en España, yo estoy en México, y aún así creo que, no sé tú cómo lo vayas a ver en este aspecto, pero yo trato de dar mi opinión 100% sincera, porque ninguna editorial me ha mandado absolutamente nada. Todos los libros que tengo, todos los libros que salen, yo he desembolsado en ellos. Entonces es lo que yo digo, ¿por qué diantres voy a hablar bien de un libro para quedar bien con una editorial? Si esto me costó, y aparte la gente me está preguntando, oye, pues, ¿qué opinas de esto? Entonces, es lo que le decía a un cuate en la semana. Yo prefiero mejor más bien que ustedes tengan credibilidad en mí antes de tener amiguismo con las editoriales, ¿no? O sea... No, a ver, yo decía lo del trato con Valdemar porque suele hacer reseña de ellos, pero desde luego no he visto, o al menos que yo sintiera, reseñas en las que no fuera tu opinión personal o real sobre la cuestión, y en muchos casos, de hecho he visto que les ha dado palos a los libros, ¿no? Y recuerdo uno que vamos a discutir ahorita, sí, más adelante, que fue Cliff Barker, pero en general yo creo que, o sea, no creo que sea ningún incondicional de Valdemar, sino que, como tú has dicho, ellos publican este género, se dedican a ese género, y por lo que yo entiendo, claro, a ti te gusta eso, pues es más propenso a que hagas análisis de ese tipo. En todo caso, yo decía, bueno, a lo mejor te envían libros o algo así, que tampoco estaría mal. Lo único que, claro, ahí ya sería, como tú dices, a lo mejor podría venir un mal pensado de decir, no, es que si le das tú una buena opinión a esto es porque ella te manda libros y tal. Bueno, eso ya son discusiones que sinceramente no sé qué decir. No sé la verdad aquí que si esto incurre en la confidencialidad. De hecho, ves, o sea, me estoy trabando ahorita. Todavía tengo problemas de eso. Y no sé si te puedo comentar aquí algo en exclusiva para tu podcast, pero ahí te va, mira. Ya ves que Valdemar tiene una colección que se llama Insomnia, que era básicamente un intento de traer autores modernos, traducirlos, y la verdad las ediciones están muy bonitas, o sea, el trabajo físico está muy, muy bien. De entre las personas de Valdemar que yo tengo agregadas al Face, tengo a la correctora, y un día sí me dijo, pues oye, ¿cuándo hablas de Insomnia? Que no sé qué, etcétera. Entonces comencé a comprar algunos libros, pero después vi que traerlos era un poco complicado, entonces sí lo comenté ahí en el chat, pues le dije, bueno, si quieren que hables pues si quieres que hable de Insomnia, pues mándenmelos. Sí, o sea, fue la primera vez que yo comencé, o sea, de que me animé a pedirles. A Rafa, a uno de los editores, no le dije, pero pues, si la correctora me está diciendo, pues habla de ellos, no voy a desembolsar como que para... Claro. O sea, pues mándamelos. Si no me los quisieron mandar, o al menos me puso un poco de trabas, que por lo mismo de la distancia y todo, que tenían de que cruzar mar y etcétera, pues al final del día no llegaron, y es una colección que
se me olvida. De hecho, nada más porque ayer mi hermano el más grande vio el del Hijo de la Bestia, me acordé ahorita, pero como tal, y eso es lo que sucede. Mira tú, bueno, en todo caso, por favor, Valdemar, mándele los libros si es posible para que haga los análisis. Y bueno, yo sinceramente, si él le da el check, quizás no me lo compre inmediato, pero busco la manera de hacerlo con él. No, pero sí, la verdad es que yo quería meterme ahí porque en este sentido, yo lo que veo que en tu canal tú haces un tipo de reseña, entre comillas, porque yo creo que más que reseñas son análisis. O sea, me parece, una reseña suele ser muy superficial y en tu caso yo veo que sí son más profundos los análisis que haces, y sí que enriqueces mucho la lectura de los textos, dando elementos que uno pueda comprender más las cuestiones que se tratan en los cuentos y todo esto. Y eso, pues la verdad es que es una labor que sinceramente, o sea, para aquellos que la disfrutamos, está muy bien, o sea, en ese caso. Pero bueno. Sí, fíjate que a lo mejor el que me los mandaron, retomando ya por último ese punto, no lo vería muy bien porque al final del día te condicionas, y yo siento que me condicionaría a hablar bien de la obra cuando al final yo lo que quiero es decirles la verdad. O sea, creo que antes de eso es decirle la verdad a la gente, y la verdad no, la verdad prefiero batallarle, prefiero seguir comprando los libros. Muchas de las veces es una labor muy, muy complicada. Hoy en día tenemos internet. No me hubiera querido imaginar, como cuando yo era niño, en los principios del 2000, mediados de los 90, no me hubiera querido ni imaginar qué calvario hubiera sufrido para conseguir los libros, porque muchos no están aquí en Hispanoamérica, muchos no están aquí en México. Los tengo que mandar a comprar, ya sea por Casa del Libro, Amazon, páginas de segunda mano, como Todo Colección, etcétera. Y es un calvario. Entonces... yo creo que mejor, te digo, eso que sea un añadido adicional para decir, bueno, me costó tanto trabajo conseguir este libro y voy a leerlo con tantas ganas, y ahora sí que lo que les voy a compartir a ustedes, reitero, que sea la verdad. La verdad para que... Muy honesto, la verdad, muy honesto en todo caso. Ya te digo, cualquiera de las dos opciones, que te lo manden o no, para mí, yo, claro, no soy la persona que hace esto, pero en todo caso yo sí creo que harías un buen trabajo en todo caso, y bueno, espero que puedas conseguir esos libros. Yo quería preguntarte, Arturo, muy general, muy de definiciones, de quizás que no vas a hallar una respuesta en este podcast ni en una vida, pero te la voy a hacer. A ver, ¿Qué es la literatura de terror? ¿En qué consiste el terror? ¿En qué consiste el terror? Bueno, en palabras propias, el terror es básicamente, bueno, es que eso lo comenté cuando hice la reseña o el análisis del ensayo de Lovecraft. Es que yo siento que primero hay que definir lo que es el horror, ¿no? El horror, yo siento que es esa sensación, ese sentimiento, esa condición humana, y de aquí sí estoy en parte de acuerdo con este Lovecraft, de las más básicas, ¿no? O sea, si tú te remontas al humano primitivo mientras vivía en cavernas, mientras estaba agazapado por todos los peligros, la noche, las tormentas, pues esa necesidad de sobrevivir, pues básicamente se veía relacionado primero con el horror, con el miedo, ¿no? Con el miedo que tú sentías de que, chin, me va a matar un animal o algo malo me va a suceder, que ya no voy a estar aquí. Eso y el amor, pero el amor es es otro sentimiento también muy básico relacionado. Mira qué serendipia que yo traje aquí a Alejandro Baravalle del Sur Taller Literario. Mi amigo. Sí, 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 también vi unas reseñas que hiciste con él y varias cositas con él. Pero que yo vi que estuvimos hablando de eso, y yo le decía, por lo menos una hipótesis que se me había formado por algo que él dijo, que era que el horror, ¿no? O las historias, el horror, ¿no? A las amenazas naturales que tenían los hombres,
fueron desde luego los primeros incentivos, ¿no? A que las personas comenzaran a contarse historias de terror alrededor de las fogatas o cuando ya estaba a punto de caer la noche. Incluso le decía que para mí los primeros relatores, ¿no? Los primeros contadores de historias de terror no eran ni los hombres ni las mujeres, sino los niños, ¿no? Que debían, los niños tienen el sueño un poco más ligero, debían tener digamos, esos temores nocturnos más activos y claro, contarle pesadillas a sus padres que habían tenido, eso debía ser lo más normal, ¿no? Decir, oye, ayer soñé con esta criatura extraña de tal, por ahí, ¿no? Sería un poco alineándolo con lo que acabas de decir. Sí. No sé si te parece. Sí, de hecho ya incluso también sería meternos un poco en lo que es en la psicología, porque al final del día, seas creo que niño o adulto, lo que tú ves, tú lo sueñas y lo sueñas de una manera un tanto abstracta. Entonces, si tú viste algo, retomando la definición de horror, algo que te incomodó, algo que te produjo ansiedad, algo que te produjo miedo, incomodidad, asco, o sea, algo que no te haya gustado ver y que te turbó, o sea, que te hizo sentir incómodo y que lo estás pensando y te acuestas a dormir con eso, al final del día lo vas a soñar, pero lo vas a soñar de una manera bastante extraña, repito, bastante abstracta. Entonces yo creo que desde ahí parte lo que es el horror, ¿no? O sea, todas las emociones que nos generan miedo, incomodidad, ansiedad, cosas no muy buenas de experimentar. Y el terror es todo eso, pero ya que esas sensaciones pues malas, que no nos gustan, que no te lo genere algo físico, algo de la realidad, sino algo sobrenatural. Y precisamente por eso Lovecraft hace digamos, esta clasificación en su ensayo, el horror sobrenatural, ¿sí? Porque en inglés creo que etimológicamente no existe la palabra terror como se lo damos nosotros que hablamos español, o sea, en nuestro idioma sí está esta clasificación, horror, miedo a lo que tú ves pues material, a lo que ves aquí en el plano físico, terror, eso mismo, pero a un nivel sobrenatural. Por eso las historias de fantasmas, de seres extraños como los mitos de Cthulhu y todo eso, pues ya es terror. Y por ejemplo, ya lo que es como el que me comentabas Clive Barker, que muchas de las veces es body horror, es splatterpunk, mutilaciones, todo lo de las películas slasher, gore, nueva carne, nueva carne, o sea, ya es más horror corporal, ¿sí? Sí. No, pero sí es verdad que también, digamos, ¿no? ¿Qué lleva o qué llevaría a que uno, a que no se haga, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Ante este terror, ¿no? Estos miedos ocultos que tenemos nosotros, no mantenerlos callados, sino que relatarlos, ¿no? Buscar además que sean incluso más impactantes, si es posible, en la literatura. ¿Cuáles mecanismos serán que nos llevan, a eso? Te estoy preguntando cosas que desde luego haría falta un ensayo filosófico, una investigación y tal, pero para que me lo responda en un par de minutos, pero la verdad es que no sé, necesito tu opinión, ¿no? Sobre ese punto, a ver qué piensas. Bueno, pues retomando, te digo, a la humanidad primitiva, pues al final del día somos seres sociales por naturaleza, somos seres que nos tenemos que comunicar, ya sea cualquier cosa que nos pase, ya sea una cosa positiva de, oyes, mi chica me dio un beso, o que, oyes, hoy comí tal cosa. Entonces las cosas placenteras, las cosas buenas, pues las comunicamos porque nos sentimos bien y muchas de las veces queremos que la persona que nos está pues oyendo, ¿sí? Pues también comparta ese regocijo con nosotros y al final del día pues que él también lo experimente. Y con el miedo es básicamente lo mismo. Algo que nos sucedió, se lo queremos compartir al otro, ya sea porque necesitamos desahogarnos, porque necesitamos hablarlo o prevenirlo, etcétera. Entonces, básicamente creo que es por la cuestión de la comunicación, ¿no? O sea, que es tan inherente en todo ser humano. Cuerdo, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, hay que ver si lo que escriben son cuerdos, ¿no? Muchos, yo creo que no. Muchos, la verdad es que creo que no. Y para ti,
ya entrando a autores particulares, esta es una pregunta también muy tontorrona, pero para ti, ¿cuál es el mejor escritor de terror que tú consideres, mira, este está en el pick? ¿O cuáles son los mejores? ¿Quiénes estarían ahí en la cima? Bastante personal. Bueno, yo creo que te comentaría, pues, pues sí, tal vez a Clark Ashton Smith, por todo lo que Comparto esa integra. opinión. Por Comparto. todo lo que integra, y sobre todo porque no solamente se centra en el terror, sino que te le mezcla otros elementos. Eso en la Tiene época, muchos matices, además. Yo he leído a Aston Smith y he leído a Lovecraft, y una cosa de Lovecraft que no soporto, o sea, siempre lo digo, pero me parece que no tiene sentido el humor. En ningún momento es una persona que maneja un solo es muy rango. plano, sí. Sí, maneja un solo rango y ya está. Y Aston Schmidt juega con el sentido del humor, la épica, el terror, lo erótico, mete todo. Y Sí, eso, la verdad, es que es precisamente eso por lo que comentamos de que a veces no están muy cuerdos de lo que tú decías. Si te fijas, pues Lovecraft era muy retraído, o a veces, bueno, tú también decías que no es bueno mezclar al autor con la obra, pero en ciertos casos como el de Lovecraft, sí. creo que es muy, pues, contrastable, creo que es muy evidente sí hacerlo, porque mucha de la personalidad de él lo pasó a su trabajo, y él era básicamente un antisocial, y yo creo que esto provocó que no supiera hacer o crear un personaje porque no tenía interacción humana, en contraste con Smith, que sí se ve un poco más sociable, y entonces esto, no sé si te fijas, si se traduce en la construcción de un personaje, y creo que eso es lo esencial, ¿no? O sea, saber crear personajes y que eso te atrape, y la multiplicidad de temas como lo comentabas también. Sí, sí. Yo, metiéndonos en Lovecraft y Aston Smith, estos autores que son muy interesantes. A mí me gusta Lovecraft, me gusta, Sí, también a mí. pero es verdad que yo no soy tampoco de estos locos amantes o sea, vamos a decir, que le aceptan todo, ¿no? Hay cuentos que no pude con ellos, pero bueno, uno de los autores que yo leí, que metió mucho en Lovecraft, y para entenderlo muy bien, fue este libro que tengo aquí, que se llama Contra el mundo, contra la vida, de Michael Lovecraft, Contra el mundo, contra la vida, de Michel Houellebecq, que es un escritor francés también muy interesante, tendría ahí para hablar. Y es verdad que, no, en contra de lo que decía, que a veces se buscan en la vida particular de los autores meterse demasiado para resignificar todo. Es verdad, como tú acabas de mencionar, que sí, algunas veces ciertas vivencias y ciertas cuestiones, ¿no? de la vida personal, bueno, al final los autores pues son seres vivos, gente viva, que escriben un poco de lo que los influye, ¿no? Tampoco se puede ser tan necio de negar eso, pero en este caso en particular sí uno ve cuestiones que tienen que ver incluso con la crianza y ciertas cuestiones que le pasaron a él, ¿no? Por ejemplo, la muerte de su padre. Además que, si mal no recuerdo, su padre murió por sífilis. Sí, sí, sí. El hecho de ser un hombre de una casta más o menos aristocrática, ¿no? De una ciudad. Luego caer a la pobreza y... Claro, claro. Vivir apartado, ¿no? de la sociedad. La vez que se casó, que fue a Nueva York, o sea, toda esa experiencia que casi según las cartas de los traumó. Aunque es verdad, y eso también, yo recuerdo que en tu análisis sobre el Oscar lo mencionas, que él fue un hombre también normal, o sea, dentro de lo que cabe, tampoco es que fuera un enfermito como muchas veces se lo pone en otros... Hola, ahora sí me escuchas. Sí, no, que bien. yo decía que dentro de sus cosas maníacas, ¿no? Que tenía el Oscar desde luego, que yo creo que la tiene cualquier persona, o sea, cualquier persona en el mundo, si lo llevas a un psiquiatra, le encuentran 10.000 síndromes de no sé qué, 10.000 traumas. Era también un ser humano normal, con amigos, no es que fuera el más expresivo, pero según yo entendí de algunas cuestiones que sus propios amigos hablaban, cuando estaban con él era muy comunicativo, o sea,
sea, hay una leyenda, es verdad, sobre ciertos autores. Lovecraft, por ejemplo, yo sé que a ti no te gusta mucho Kafka, pero con Kafka también pasa lo mismo, que hay esta leyenda de que era un tipo triste, que siempre andaba con cara de culo, que era como, no, digamos, sí, el modelo de burócrata que no tiene alma y tal, y hay muchísimas cosas, muchísimas referencias de amigos de él que dicen que era una persona alegre, que le encantaba hacer bromas y cosas así. Entonces, es verdad que sobre todo cuando son personajes conocidos, se suele hacer esta reducción, ¿no? de toda la personalidad a un solo aspecto de su vida, y pareciera que esta persona siempre hubiese estado así, ¿no? Con un solo estado de ánimo y nada más. Y bueno, pues como cualquier otro ser humano, eran seres muy complejos que variaban, ¿no? Y en el caso de Lovecraft, yo sí creo como tú, que ciertos elementos de su vida sí se vieron afectados. Hoy día se le remarca demasiado el tema del racismo, pero es que eso era algo que estaba generalizado en toda la sociedad de su época. No sé si tiene algo que comentar sobre eso, pero a mí sinceramente no me parece tan relevante para el análisis de su obra, ¿no? O no sé. ¿Qué piensas tú? No, y en que, o sea, y es que independientemente de eso, de las cuestiones socioculturales de ese entonces, yo tengo un problema. De hecho no me acuerdo qué obra querían censurar de las clásicas. Se había dado mucho revuelo de eso precisamente por ese tipo de cuestiones, y aquí creo que ya estamos cayendo en algo enfermizo. O sea, no estamos atenuando a la razón de que primero era la expresión, la forma de ver de la sociedad de ese entonces, y estamos queriendo censurar la historia. Entonces, ¿cómo tú te vas a dar cuenta de cómo vivía la gente antes, cómo pensaba antes, cómo se manifestaba, cómo se expresaba? Porque pues al final del día creo que el arte es para eso, o sea literatura, música, etcétera, cómo se manifestaba, cómo lo pensaban, y quererlo cortar nada más por otra etapa totalmente distinta, creo que es estúpido, creo que es poco razonable. Sí. Y no estás atendiendo realmente diferentes puntos de vista y multiplicidad, por muy equivocados que, sí, de que vayan a estar. Esto tiene mucho que ver, a mí por lo menos me parece, ¿no? Y perdona que vi a lo mejor un poco el tema, con lo que era la dictadura de la razón durante la Revolución Francesa, que se quería exterminar todo el pasado, incluso cambiar el nombre de los meses, ¿no? Cambiar el nombre de los meses, las personas llamarse ciudadanos, borrar toda la historia, toda la caterva de historia cristiana y religiosa que tenía Francia, para comenzar desde cero, todo fundado sobre la razón. Y es como una obsesión, ¿no? Primero, de que solamente la voluntad puede hacer estos cambios, que es una soberana estupidez. Y lo segundo, que todo este pasado solamente se lo puede interpretar de una vertiente negativa, ¿no? Y ya está. Y bueno, pues así van las cosas, ¿no? Yo recuerdo, bueno, a un par de autores ingleses, si mal no recuerdo, esta señora del policial se lo quisieron hacer. ¿Agatha Christie? Agatha Christie, sí. Christie, sí. ¿Verdad? Sí, era ella, sí, cierto, era ella. A ella y a este otro autor de Las Brujas, que tampoco me recuerdo cómo se llama, este autor de género juvenil, terror, que es muy bueno. No me acuerdo cómo era su nombre. Bueno, pero en todo caso, que a mí sí, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece fatal. Lo raro es que, aunque a Lovecraft, a lo mejor, como tú dijiste, una obra sí se la quieren censurar, él tiene otras tantas y como que no se le ha tocado tanto, para para la vertiente tan enfermiza, ¿no? Inquisitoria que hay ahora mismo. Yo uso la palabra inquisitorio, pero yo creo que los anglosajones tienen más experiencia en eso, ¿no? Pero... bueno, que hablando de eso, la Inquisición se encargaba de proteger los derechos de los libros, ¿eh? Mira cómo es la cosa. De las ciertas tareas que tenían. O sea, eran como el copyright de la época. El Index Purgatorium. Sí.
Pero bueno, en todo caso, de esta locura, quizás yo veo que a Lovecraft no se lo ha registrado o buscado tanto como a otros autores. Y mira que, digamos que él tiene cola para que se le pise. Es que fíjate que en cierto modo sería hasta antinatural con lo que es el género del terror, porque si nos vamos a más pues tecnicismos y lo que yo he aprendido en todo esto así leyendo, pues básicamente tú sabes que el terror, el horror sobrenatural es esencialmente el gótico. Entonces, el gótico era precisamente lo que tú comentabas del movimiento de Francia, que era toda la cuestión de la racionalidad y que se buscaba esta nueva era de la ilustración, que de hecho también de ahí sale mucho eso. El gótico era una contracorriente, era la parte contracultural de eso y una vuelta al pasado de lo que eran las tradiciones antiguas, de lo que era toda esta parte de los mitos, de lo sobrenatural, mientras estaban, no sé, estas personas queriendo avanzar en la ciencia materialista, en las ciencias duras. El gótico siempre echaba una mirada hacia atrás en lo que eran las ciencias herméticas, la alquimia, y te digo, creo que hacerlo ahora sería ir en contra de esa, pues, de la esencia del mismo terror. De hecho, creo que Lovecraft es lo menos, pues el punto menos así como que icónico. Hay otros más como Robert Howard, que este cuate sí era de tiro racista, entonces, pero, por ejemplo, hay ediciones como sus cuentos de terror de Valdemar o las de Conan, que no las he comprado, están pendientes, de hecho las quiero reseñar, nada más necesito comprarlas, las de Sportula, todas las de Conan, el Bárbaros, Sportula tiene unas nuevas traducciones donde se respeta totalmente eso, y hacerlo sería quitarle la esencia, entonces no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido. Es que esta época es por lo menos muy paradójica, ¿no? Porque tenemos estos movimientos que son los que alegan por la tolerancia, bueno, una tolerancia superficial meramente, ¿no? Y sin embargo están con quemas de libros, por ejemplo, le pasó a Tintín, con... Sí, cierto. Excomulgaciones, entre comillas, de libros, ¿no? Expurgaciones de libros, de bibliotecas escolares, de autores que son molestos, entre comillas, ¿no? Por su pensamiento o por lo que representan. Y claro, luego esta vertiente, no, que se trata de la tolerancia. Estos elementos son molestos por X y por Y, pero bueno... Pero si te fijas, están haciendo lo mismo y están actuando igual contra lo que ellos pelean. Entonces es hasta paradójico, es hasta contradictorio. Claro, claro. ¿No? Para mí incluso te diría que ellos se han hecho un hombre de paja, ¿no? Con argumentos sobre lo que están luchando. Y lo peor es que ese hombre de paja se ha vuelto exactamente el reflejo de lo que ellos están haciendo. Por eso son gente hiper intolerantes, enfermizamente encerrado de miras, o sea, yo no tengo problemas con discutir ciertas cuestiones y tal, pero a mí me parece una locura cuestiones como procurar eliminar de la historia a un autor o a un libro meramente porque, bueno, porque eso me afecta, porque aquellas personas en su época, además, que no se puede decir ni siquiera que sean cuestiones, gente contemporánea, en su época tenían tal o cual ideología. Dice, bueno, pero es que son hijos de su época, son personas que estaban pensando para su época, no tiene sentido juzgarla hoy día. En todo caso, pues, aprender de sus cuestiones negativas, si es que las tenían, y no repetir los errores, y ya está, no hay más. Pero bueno, vivimos en esta locura que a ver cuándo va a terminar. Yo creo que está retrocediendo un poquito, ¿no? Pero bueno, más o menos. Y a mí la verdad es que me da miedo por ciertos coletazos que están... Bueno, estamos hablando, perdón en público, que se ha ido el internet, ahora mismo estoy con el teléfono, por si acaso se ve un poco distinta déjame ponerlo así, un poco distinto así quizás, ahí está, vamos a ver. Bueno, igual. Dale. Por si acaso se ve un poco distinto
digamos, en la calidad de vídeo. Y estábamos hablando de, bueno, sí, de esta nueva vertiente inquisitoria loca que estamos viviendo hoy día y cómo se ve afectado, ¿no? La literatura de terror sobre todo. Es lo que tú dices. Yo creo que en todo caso, te voy a decir una cosa, lo que tú dijiste me parece interesante. Yo creo que Lovecraft realmente no es tampoco el mayor representante por donde se lo podría reventar más a la literatura de terror que tenga estas cualidades, estas cuestiones. Podríamos ir por este mismo señor, el de Conan, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Robert Howard. Robert Howard, Uh-huh. que sí que yo he leído texto de él, donde, bueno, pero es eso, déjalo estar como está. En todo caso, pues, si parece tan importante, pues pon disclaimer en las contraportadas o algo así, yo qué sé. No entiendo qué buscan con esto, porque al final la intolerancia, pues, es otro aspecto más de la vida que siempre se va a dar, que ahora mismo se está dando, pero de otras maneras, ya está. No tiene sentido. Pero bueno, no sé qué piensas tú sobre eso. No, es que sí, siento que, bueno, como te comentaba, bueno, lo de poner disclaimer o una advertencia, bueno, te lo paso, pero sí, te digo, sinceramente, censurarlos o tratar de borrarlos de la historia, pues es hasta contraproducente, ¿no? Porque mientras más le digas a una persona, mientras más le prohíbas algo, que no haga cierto tipo de cosas o que no acceda, siempre le va a dar más curiosidad como que ver por qué se está prohibiendo. Y al final del día, pues las cosas van a salir. Hablamos, por ejemplo, de la Inquisición que hacía este tipo de filtros también, donde te ponía lo de la lista de los libros prohibidos. Y al final del día, pues bueno, ya que las ves, muchas de las veces eran hasta libros de filosofía, pero de, por ejemplo, de los árabes, sus cuestiones religiosas, todos sus libros de teología y así, que muchos siglos después te los encuentras con facilidad. Entonces, ¿de qué sirve que en un punto los estés censurando cuando van a volver a salir? O el hecho, por ejemplo, es el Marqués de Sade, ¿no? También tanto que se le censuró, tanto que hasta Napoleón, como cuenta la leyenda, que avienta el fuego, o lo que es el de Justine, y dice, es el libro más perverso que he leído hasta la fecha, y te lo encuentras hasta en la sopa. Entonces, no tiene sentido lo que están haciendo, la verdad. Sí. Al final es simplemente, yo creo, un poco, por decirlo así de una manera, ¿no? Intentar darle un significado a este vacío existencial, ¿no? Este horror cósmico real que sufrimos hoy día, y dirigirlo, ¿no? A esta moralina que quiere establecer algo como bueno o malo absoluto, cuando realmente ellos mismos se han encargado en algunos casos de borrar esos límites, ¿no? O intentar borrarlo. Yo creo que no lo han borrado, pero digamos en sus propias cabezas, ¿no? Han borrado los límites de lo que es bueno o malo, y quieren exteriorizar estas marcas a través de cuestiones más simples, ¿no? No sé si se me entiende, si me explico muy bien. Sí. Incluso ya que comentas esta parte de, bueno, de lo que dijiste hace unos instantes, bueno, ya siguiendo con la lista de los autores que más o menos me gustan o que yo tengo en gran estima, yéndonos por fechas y todo ello, yo diría que actualmente, pues, a Ligotti, Thomas Ligotti es un autor contemporáneo que yo he disfrutado mucho, y hace unas semanas el descubrimiento de su pupilo, por así decirlo, Matt Cardin, toda esta corriente de el terror existencialista, el terror mezclado con los filósofos de la muerte o con la parte oscura de las cuestiones teológicas, creo que en cierto punto es algo que le viene bien al terror. Siento que lo ha revitalizado, y creo que también podría darle esta parte o este sustento sobre lo que sobre lo que comentamos hace un rato, de que desprestigian o no tiene tanta seriedad para ellos el fantástico, y creo que con escritores como ellos, creo que esa parte ya se ve más claramente cubierta. Sí, bueno, yo sinceramente no he tocado nunca a Ligotti, es un debe, lo he escuchado cosas muy buenas de él,
eh, sobre todo de este libro Conspiración Humana, Conspiración contra la Humanidad, si mal no recuerdo. La conspiración contra la especie humana, sí. Sí, la conspiración contra la especie humana me la han recomendado muchísimo. No he tenido tiempo de tocarlo, pero bueno, independientemente de cómo sea él como escritor, yo creo que la literatura de terror ya tiene suficiente bagaje y ha hecho suficientes cosas para valorarla por lo que es, ¿no? Es verdad que dentro de eso también ha habido cosas muy vastas, muy simplonas, que bueno, pues sí, ¿no? Eso no hay que negarlo. Al final es una literatura muy popular, pero que digamos que para mí no hace falta de momento ningún salvador. Yo qué sé, tomo un Aston Smith, que a mí me parece espectacular, o sea, una capacidad creativa, una imaginación impresionante. Tomo a un William Hobson, bueno, yo sé que a ti no te gusta, pero incluso al mismo King tiene ciertos momentos donde yo sí le veo grandiosidad, o al mismo Clive Barker, que me parece espectacular, pero que yo creo que no hace falta ningún salvador ahora mismo. Bueno, a lo mejor para ellos sí, ¿no? Para ellos sí es necesario, para darle el valor a la literatura. Que ha hecho más que suficiente, ¿no? Uh-huh. En todo caso. Y quería preguntarte, en general, sí, ¿no? De los tipos de terror que según tú, que piensas que hay de literatura, ¿no? O sea, ¿cuáles tipos de terror crees que son los más relevantes, los más importantes de mencionar? Sí, fíjate que aquí sería, por ejemplo, entrar en una clasificación de un subgénero. O sea, al final del día, pues, si, como lo hemos comentado, pues el terror es un subgénero. Es un subgénero, es una ramificación de algo un poco más grande, y partirlo, ramificarlo, pues sí sería un poquito complejo, porque creo que cada autor habla sobre cuestiones muy personales, o sea, sobre lo que particularmente lo aterra a él. Como vendría a ser en este caso, no sé, lo que es el mentado folk horror o el horror folclórico, y donde básicamente pues las situaciones de horror, las situaciones de terror se llevan a cabo muchas de las veces lo que es en bosques, en montañas, en parajes desolados, donde este hecho, esta amenaza, que valga la redundancia, esta que amenaza al protagonista, pues son manifestaciones de la naturaleza en un sentido muchas de las veces pues hasta demoníaco, ¿no? El otro vendría a ser pues la Ghost History victoriana, o los cuentos de fantasmas victorianos, una tradición precisamente allá pues en Inglaterra, que se llevó precisamente en esta época, y que hay autores como es el caso de Jacobs, como vendría a ser el mismo Charles Dickens, y otros más como M.R. James, Le Fanu, muy, muy marcados. Luego, pues también podría ser, no sé, pues el mismo terror cósmico, el mismo horror cósmico que comenzó en las revistas estas pulp con la weird fiction o la ficción extraña, y cuyo pues aquí autor pues sí es Lovecraft en esencia, sí, en esencia Lovecraft fue el que dio pauta a esto. Todos sus amigos, todos sus admiradores, pues ahora sí que lo admiraban, que lo seguían, lo trataron de enriquecer. Luego vendría a estar, no sé, el gótico tradicional, el que realmente sí fue parte de este periodo de la historia de la corriente cultural original gótica, que fue finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, con Mary Shelley, con Charles Maturin, con Horace Walpole, etcétera, ¿no? Y ya las corrientes más modernas, como lo comentabas ahorita con Clive Barker, y Jack Ketchum, con todo lo de la nueva carne, con todo lo del splatterpunk, y esta corriente más nueva, sí, que te comenté hace unos instantes, del terror existencialista, el terror filosófico,
con Ligotti, Cardin, Jean Padgett, etcétera. Entonces, hay varios estilos. Mm. Esta corriente existencialista, como la menciona, ya se está extendiendo más, o crees que va a quedar más como un género de nicho? ¿Crees que...? Sí, creo que queda más que nada como un género, bueno, como un estilo de nicho, porque platicando con otros amigos, con otras personas, me han comentado que es algo complejo de leer porque los autores sí tienen una cierta base que, bueno, que si no se les echa una mirada, muchas de las veces no vas a tener una idea de qué estás leyendo. Y muchas de las veces pues su estilo llega a ser hasta muy técnico, llega a ser muy cargado, muy pesado. Y por ejemplo con el aspecto de Ligotti, he sabido de amigos que han dejado sus libros, algunos de sus libros precisamente por esa parte, pero sí, son un poquito pesados a veces de leer. De hecho, no sé si te fijas que hice la reseña de Matt Cardin, la de Viso de las Tinieblas, su escondite, precisamente de media hora, queriendo explicar, pues, por ejemplo, que era en lo que él se basaba, ¿sí? Tomando en cuenta muchos rasgos de la teología cristiana y tratando de ver qué era de donde él se sustentaba para que la gente se diera una idea y que no tuviera, o tratar de que no tuviera ideas un tanto erróneas en esto, que no se perdiera tanto. Sí. Sí, recuerdo la reseña, ¿no? Que bueno, yo flipé con la cantidad de elementos, como dices, de doctrina cristiana que mencionaste. Al final es lo que te digo, quieras que no, pues el terror yo creo que siempre ha tenido cuestiones como esta, ¿no? Hablando sobre la verdad religiosa de los hombres, y yo creo que no se puede escribir sin tratar ese elemento, ¿no? De alguna u otra manera. Bueno, es que de hecho la mera existencia de fantasmas ya te está hablando de algo que está más allá de la carne, ¿no? Es imposible no meterse allí. Y sí, recuerdo muy bien la reseña, me gustó muchísimo, porque además se distinguía, ¿no? Las doctrina cristiana protestante de la católica, mencionaba ciertos aspectos, mencionabas cómo en este autor pues se concentraba desde el punto de vista protestante, y algunas veces tenía estos sesgos, ¿no? Que muchas veces se tienen sin darse cuenta, y la verdad muy, muy interesante. Pero yo veo, por ejemplo, autores que no, o sea, ya no he visto de momento, no he leído de momento estos autores, sobre todo a Thomas Ligotti, pero tú me mencionas, por ejemplo, terror existencialista o terror, ¿no? Con esta fundación sobre lo que es la visión sobre el hombre. Yo pienso precisamente en tu querido Lautréamont, que para mí está claro que, aunque no lo parezca, bordea mucho estos temas, sobre todo el tema del hombre contra la naturaleza y el hombre contra su propia naturaleza también, que son cosas que se mencionan en esto. Por eso hay tanto animalismo, tantos animales, porque es básicamente eso. No sé si compartes esa opinión conmigo. Sí, con el Conde de Lautréamont, ¿verdad? O sea, todos sus puntos, ¿sí, verdad? Sí, exacto. Sí, es que fíjate que sus Cantos de Maldoror al final del día es una lectura pues que también no te puedes hacer muy a la ligera, porque son, o sea, recaemos de nuevo también, son parte de las cuestiones que él llegó a ver cuando vivió en Uruguay. Pues su papá era parte de lo del cónsul francés allá en Uruguay, y luego lo que le tocó vivir en Francia, tomando en cuenta que también pues él estaba, o que le tocó participar o que le tocó vivir también la parte de la etapa del decadentismo francés, donde todo esto que comentamos al principio de Francia, cómo se empezó a venir para abajo y las personas y los artistas empezaron a retratar todo eso, que de hecho Atalanta tiene un volumen dedicado a ese tipo de literatura, que a mí me gusta mucho ese libro, que es el de Lector Decadente, y te pone varios ejemplos de cómo varios escritores de esa época
estas cuestiones pues te las retrataban. Y Lautréamont te mezclaba todo eso, más aparte cuestiones de su locura, porque el cuate estaba bastante chiflado, y todo lo que él veía, todo lo que él experimentó, mezclado con lo que comentas, te hace una lectura muy, muy enriquecedora, con estos matices de lo grotesco, porque básicamente Lautréamont es muy grotesco en algunas cuestiones. Hay amigos a los que no les gusta, muy respetable su opinión, pero yo siento que sí es una lectura a considerar, como tú dices. Y sí. Sí, yo lo leí hace mucho. Yo recuerdo, yo estudiaba la lengua francesa y me leí a leerlo en el original. Uh-huh. Y por lo menos la idea que además, si mal lo recuerdo, también estaba en uno de los prólogos que lo mencionaba, que probablemente una de las cuestiones o de los temas, entre comillas, que trata el texto, era precisamente, ¿no?, la lucha del hombre por la naturaleza, ¿no? Un poco en contra de lo que tenemos hoy día pensado, de esta naturaleza armoniosa, bonita, la Pachamama. Pues Lautréamont, ¿no?, Isidore Ducas, veía la naturaleza precisamente contra lo que debía luchar el hombre, porque era lo horroroso, ¿no? Donde estaba el incesto, estaba el canibalismo, la muerte, ¿no? El animalismo más salvaje, y él pues lo ponía en esas palabras. Y bueno, con esos temas, como los profundizaba él, yo creo que al final todos los autores de terror, o por lo menos de terror serio, tocan de alguna u otra manera pues cuestiones muy profundas, ¿no? No, lo que yo decía, no hay literatura buena, independientemente del género que sea, que no toque temas humanos. Es algo inevitable, ¿no? Sí. Entonces está claro. Sí, y es que de hecho es hasta curioso, porque Lautréamont, o sea, ni siquiera es clasificado como un autor de terror, o sea, pero ve todas estas sensaciones, todas esas emociones que tú me describes y que generó en ti, sobre todo tú que tuviste la suerte de leerlo en la lengua francesa. Mira todas las emociones que despertó en ti todos sus textos, o sea, te generaron ese horror que comentábamos hace unos instantes, sin siquiera ser precisamente de ese subgénero. Entonces, sí, de hecho es curioso cómo varios autores que sí son de terror lo tomen como un modelo, pero por el parentesco que se tiene. Como por ejemplo, hace unas 2-3 semanas hablaba sobre Pugmire, precisamente uno de los admiradores de Lovecraft, un poquito más recientes, que tomaba, o que se dice que toma elementos de él, pero como Pugmire hay otros más que voltean a ver a Lautréamont por todos estos puntos. Y está curioso porque fíjate que todos los puntos de Lautréamont que tú comentas, o las partes sobrenaturales que pueda tener la obra, como por ejemplo lo del hermafrodita, o lo del hombre que se transforma en un árbol, y bueno, o que se transforma en árbol y que se lo está comiendo a la serpiente y así. Sí. El hombre que se fusiona con la silla de tanto tiempo sentado también. Pero son puras alegorías, son puros simbolismos que no son sobrenaturales, pero lo representan y da digámoslo así, efecto o esta sensación de que parece sobrenatural, pero no es sobrenatural, sino que son íconos, son símbolos que te turban, o que lo turban a uno como pues espectador, lector. Sí. La verdad es que sí, vamos, después de leerte a Lautréamont, tienes unas cuantas pesadillas de las buenas. Pero sí, yo creo que es eso. Y bueno, autores también como Charles, ¿cómo se llamaba? Que era el de Flores del Mal. Baudelaire, ¿verdad? Charles Baudelaire. Baudelaire. También, bueno, mucha gente dirá, no era terror y tal. Bueno, ahí estaba su fanatismo por Poe. O sea, hay que mencionarlo. De hecho, fue de los primeros traductores de Poe al francés. Y él se consideraba alma gemela de Poe. O sea, él decía que él era el alma gemela. Poe y él eran almas gemelas que transmitían lo mismo. Y bueno, es eso. Yo creo que al final
es un género, ¿no? El terror, que tiene muchísima cola, muchísima tradición y un fundamento filosófico de pensamiento que lleva no décadas, sino milenios formándose. Claro, eso es así. Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram, Shurko con S y K _ Love con V. Muchas gracias. Y recuerden, también estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Además, pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, podcast correforres01, nuestro Twitter, @correforrespod, o en la zona de comentarios de nuestras distintas plataformas. Muchas gracias y hasta luego.